Plaza Podcast. Historias que cuentan. Este domingo tendremos que volver a ajustar nuestros relojes para adaptarlos al horario de verano. Hay quien defiende este cambio argumentando un ahorro energético. Otros no lo ven tan claro e incluso hablan de un importante perjuicio para nuestra salud. Lo cierto es que España ni siquiera se encuentra en el uso horario que geográficamente le correspondería y hay voces que claman por ajustar el horario definitivamente, no solo por economía, sino también por calidad de vida. Hoy, en Plaza al Día, cambio de hora. ¿Ahorro o trastorno? No siempre hemos cambiado la hora, Lucía Nadal. Efectivamente, en el año 1918, España adoptó el horario de verano por primera vez para prolongar la apertura de las fábricas una hora más desde la primavera hasta septiembre y octubre. Esta medida se debió, sobre todo, a que había escasez de carbón y también a la necesidad de aumentar la producción, reducir el consumo y armonizar el horario con el de los países vecinos. Sin embargo, como decías, en España esta medida no fue permanente, ya que hubo diferentes interrupciones. Por ejemplo, después de la Guerra Civil, Franco decidió alinear el horario español con el de Alemania. Eso fue en 1940, pero esta medida duró solo hasta 9 años después, hasta 1949. Desde 1950 hasta 1973, España no aplicó el horario de verano. Fue a partir de la crisis del petróleo, eso fue en los años 70, en 1974, cuando España volvió a adelantar una hora de forma urgente, retomando así el horario de verano como norma. En 1981 se convirtió en una directiva europea. El pasado año 2018, la Eurocámara votó sobre la posibilidad de poner fin al cambio de hora a propuesta de Finlandia. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por 384 votos en contra y solo 153 a favor. Gracias, Lucía. Según el IDAE, el organismo independiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el cambio de hora puede contribuir al ahorro de energía en España en un porcentaje que alcanza el 5% del consumo eléctrico. Eso equivale a unos 300 millones de euros. De ese total, se estima que unos 90 millones de euros corresponden a los hogares, lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar, mientras que los restantes 210 millones de euros provienen de los edificios del sector servicios y de la industria. Algunas organizaciones cuestionan esas supuestas ventajas de esta medida y argumentan que el cambio de hora no tiene ningún impacto significativo en términos de ahorro y eficiencia energética y sí que afecta negativamente a nuestra salud. Vamos a hablar de ello con César Martín, que es presidente de AROE, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Señor Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Ustedes piden suprimir el cambio horario estacional. ¿Por qué lo piden? Pues en primer lugar, efectivamente, nosotros apostamos por la supresión del cambio de hora estacional y queremos adoptar de manera permanente el horario de octubre, mal llamado de invierno. Y el motivo fundamental es que existe consenso médico en afirmar que es el horario más beneficioso para nuestra salud, el descanso, la productividad laboral o el rendimiento escolar. Ajá. Existe consenso, dicen ustedes. Su petición es instaurar el horario de invierno como definitivo, el que abarca de octubre a marzo. Dicen que este horario es mejor. Y entonces, ante esas previsiones del ahorro, del consumo energético, etcétera, ¿qué tienen que contestar ustedes? Pues creo que hace ya bastante tiempo y hay estudios de hace muchos años, e incluso la propia Unión Europea o el Ministerio de Transición Ecológica ya apuntan que ese ahorro energético o supuesto ahorro energético o no es significativo o es neutro o incluso que el impacto podría ser negativo y podría hacernos gastar más energía y aumentar los gastos en refrigeración y calefacción. Es decir, los patrones de consumo actuales no son los mismos que cuando se adoptó esta medida hace muchísimos años y creo que es un debate que está ya ampliamente superado. La propia Unión Europea, es cierto, apunta a que ese impacto es mínimo. Entonces, ¿por qué se mantiene? ¿Cómo se justifica? Por una parte, creo que no ayuda que desde el punto de vista de la opinión pública se siga hablando de
horario de verano, ¿no? Parece que, de alguna manera, creo que esta terminología condiciona a la opinión pública, puesto que verano evoca vacaciones, buen tiempo, y creo que no se informa convenientemente de los problemas que este horario podría suponer. Y además, posiblemente este sea uno de los motivos por los que a la Unión Europea le cueste tomar esa decisión, ¿no?, de suprimir el cambio de hora estacional. O sea, por aquello de que evoca el verano, que a todos nos hace pensar en las vacaciones, en el momento quizá en el que más disfrutamos ante la temperatura. Y dice usted, se pasan por alto aquellos problemas que puede provocar. ¿Cuáles son? Pues está demostrado que el horario de octubre promueve un ritmo biológico mucho más estable que el de marzo, y mejora el rendimiento intelectual y ayuda a la prevención incluso de enfermedades cardiovasculares, obesidad, insomnio, depresión, etcétera. O sea, no es algo que digamos nosotros, se estudia desde hace más de 30 años y, como digo, creo que hay consenso absoluto desde un punto de vista médico. ¿De dónde emanan esos datos? Ha habido estudios a nivel global. Ha habido estudios específicos de algunas ciudades como Viena, analizando los cambios de hora las 2 veces al año, y en ese sentido, nosotros no tenemos ninguna duda y tampoco hay ningún estudio que diga lo contrario o afirme lo contrario, que desde el punto de vista de la salud, el horario de marzo, que ahora comienza, es el conveniente. Además, especialmente en el caso de España, cuando ya tenemos un uso horario que no se corresponde con nuestra situación geográfica. Es decir, nosotros tenemos el mismo horario que Cracovia, no del meridiano de Greenwich, con lo cual, en el caso del horario de marzo, el que ahora comienza, el impacto es mucho mayor. En realidad, ese cambio lo hemos explicado muchas veces, pero bueno, es recordarlo, es porque durante el franquismo quiso el caudillo entonces de España que el horario de Madrid fuera el mismo que el de Berlín. Y por eso es cierto que España no está en el uso horario que le corresponde. Pero, ¿de verdad se puede relacionar el número de enfermedades cardiovasculares, como usted nos ha dicho, con el uso horario en el que nos encontramos? Sí, por varios motivos. En primer lugar, porque cualquier cambio horario ya desequilibra nuestro reloj interno, ¿no?, y repercute en los ritmos circadianos. Y además creo que todos tardamos bastantes días, ¿no?, en reajustarnos, especialmente las personas mayores, los niños o personas con alguna patología les afecta de manera especial este cambio. Segundo, evidentemente, el horario de marzo afecta negativamente al sueño, y no olvidemos que al menos un 10% de la población española sufre un trastorno crónico del sueño, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y además, lo bueno de despertarse con la luz del día, ¿no?, que es lo que amanecer con más luz en la época invernal, favorece un despertar más natural, te incorporas de una manera más activa a las diferentes actividades, ya sea el colegio, el trabajo, y nos permitirían nos permite anticipar la hora de alimentación y la hora del sueño, con lo cual dormiríamos al menos 1 hora más, y eso tiene un impacto en la salud y tiene un impacto también en la productividad. Citaba usted antes datos de Centro Europa. Es cierto que la elección del horario final tiene que ver también con el modelo social que queremos, y no sé si por ahí también tenemos que hacer algún cambio. Pues creo que es evidente, Rafa, que cambios hay que hacer. La mayor parte de la ciudadanía no está satisfecha con su conciliación y con los horarios que llevamos, y eso redunda en problemas importantes, y ahí están el número de separaciones y divorcios, que no para de crecer, entre otros casos porque
tampoco tenemos tiempo que dedicar a nuestra pareja. La tasa de natalidad es de las más bajas del mundo, porque no tenemos ni el tiempo ni condiciones para tener hijos. La tasa de abandono escolar es la segunda más alta de Europa, entre otras cosas porque los padres no pueden dedicarle tiempo de calidad a sus hijos. Es decir, el cambio de hora es una parte de la solución, pero no la única. O sea, hay que tratar que se haga un uso racional y más inteligente del tiempo en todas las dimensiones, ya sea la social, con esta supresión del cambio de hora estacional, o, por ejemplo, anticipando el prime time televisivo, ya sea desde el punto de vista laboral, ¿no? Tratando que las empresas faciliten una mayor flexibilidad a sus empleados, o desde el punto de vista personal, ¿no? Con, por ejemplo, un uso más responsable de la tecnología. Y en este punto creo que es importante y es absolutamente necesario un acuerdo entre los diferentes agentes sociales en este sentido. Además, en este momento estamos esperando a conocer el contenido de la anunciada Ley de Uso del Tiempo, puesto que AROE, nuestra asociación, propuso la inclusión de una serie de propuestas que esperemos se materialicen. César Martín, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Rafa. Hablamos de repercusiones económicas del cambio horario, pero también de repercusiones sobre la salud de las personas, tanto la salud física como la salud mental. ¿De qué manera nos afecta el cambio horario? Vamos a profundizar en este asunto. Para eso vamos a saludar a Ovidio Peñalver, que es psicólogo sanitario. Señor Peñalver, ¿qué tal? Muy buenas. Don Rafael, un placer escucharos y estar con vosotros. ¿De qué manera nos afecta? ¿Hay estudios serios que hablen de una afección sobre la salud de las personas de este cambio horario? Bueno, realmente hay algunos laboratorios farmacéuticos que han apuntado de alguna forma que ha habido alguna incidencia cuando pasamos al otoño o la primavera, pues incremento en el número de suicidios, incluso en que haya más ataques cardíacos o que haya más infartos. Lo que ocurre es que, por lo menos desde el Colegio de la Psicología, no hay estudios serios científicamente probados que den fe de ello. Sí que podemos hablar desde el punto de vista como clínicos de lo que escuchamos en nuestros pacientes y clientes en algunos momentos en el cambio de estación, que si quieres te cuento. Cuéntenos, claro que sí. Pues vamos a ver, lo que sí se ve es curiosamente que hay gente que precisamente el cambiar ahora a la primavera le gusta más, y más que perjuicios psicológicos son beneficios, ¿verdad? Porque en este cambio pues hay más luz, hay gente que es fotosensible en el mejor de los sentidos y se asocia la luz natural con el estado de ánimo más positivo, con lo cual hay mucha gente que este cambio a la primavera lo vive de una manera positiva, mientras que el cambio al otoño se suele vivir más de una manera negativa por el mismo motivo al revés, ¿verdad? Porque hay menos luz y esto afecta al estado de ánimo. Pero en los dos casos sí que afecta a hábitos del sueño y sobre todo, curiosamente, a gente mayor y sobre todo a niños donde les cuesta más hacerse al nuevo cambio de horario a la hora de dormir. Y me explico. Ahora hay gente que sin darse cuenta lo que va a hacer es que se va a meter en la cama más tarde. Si antes se metían a las 10, 10 y media, pues ahora a lo mejor se van a ir una hora más tarde a dormir, porque la costumbre es irte 2 horas después de que anochezca. Y luego tienes que levantarte a la misma hora, obviamente. En ese sentido, pues tendemos a, en estos primeros días, semanas, dormir menos, con lo que eso implica luego de estar con mayor fatiga, más irritados por haber dormido menos. Hay una explicación bioquímica de todo esto, y es que cuando la luz solar desaparece, la melatonina es la que actúa en nosotros, lo que llamamos los ritmos circadianos o biorreguladores del ser humano, y la melatonina nos ayuda a dormir. Pero claro, esa melatonina ahora la empezamos a segregar una hora más tarde, con lo cual hace efecto un poquito más tarde, y probablemente por aquí es por donde más problemas puede haber a la hora de conciliar el sueño. Cierto es que esto en una semana, 2 semanas como mucho, somos capaces de regularnos a ello, con lo cual no es algo patológico ni grave en ningún caso, ¿no? En cualquier caso, está más relacionado con la estación en la que nos encontramos, la cantidad de luz, en definitiva, que nos encontramos, que con el hecho de mover las manecillas de nuestro reloj.
¿O esto nos perjudica o nos ayuda? Principalmente es lo primero, el cambio de horas de sol, pero lo segundo también, en el sentido, por ejemplo, de que la gente que madruga mucho, ciertamente ahora se está levantando de día, y la semana que viene probablemente se levanten de noche. Y esto una vez más puede afectar a, bueno, pues cierto estado depresivo, pero es una depresión menor, quizá mayor tristeza, ¿verdad? Porque salir a trabajar de noche pues no es lo mismo que de día, en general, porque luego hay para todos los gustos. Entonces, digamos que esto es lo que afecta. Sin embargo, a cambio, ahora hay gente que sale de trabajar y es de día aún, con lo cual siente como que queda más día por delante, es como que los días se alargan. Entonces, yo me atrevería a decir que en general lo que sí observamos es que este cambio ahora a la primavera es más benigno que el que luego tenemos en otoño. Y cuando no hay, digamos, repercusiones de este estilo es ni en el puro invierno ni en el puro verano, ¿no? Pero en estos cambios, digamos que es más benigno el que nos viene la semana que viene por regla general. En cualquier caso, lo que sí tenemos es ese riesgo de que al haber más horas de sol, pues nos acabamos acostando más tarde, o incluso haya quien alargue más su jornada laboral, y esto obviamente puede provocar un mayor cansancio. Exactamente, y entonces lo que sí se ha visto de alguna forma es que hay una sensación rara de cómo pasa el tiempo en las próximas semanas. Es como una suerte de extrañeza de decir, pues qué gusto, pero si todavía es de día, y luego miras el reloj y son ya las 10:15, ¿no? Dentro de un mes, y dices, si no hemos cenado aún. Entonces, bueno, pues este es el riesgo que tenemos, que es acortar básicamente las horas de sueño con lo que eso supone. E insisto, especialmente en gente mayor y en niños, que es donde más afecta la segregación de melatonina y la conciliación del sueño, porque los adultos esto lo regulamos mejor. Es como cuando haces un viaje y cambias de continente, tienes ese jet lag que además del cambio horario es precisamente por esto que comentamos, ¿no? De los ritmos circadianos, pero ciertamente en 2-3 días normalmente ya te has hecho al nuevo horario, y a veces hablamos de 6 horas de golpe o incluso 12, ¿no? En cualquier caso, esto no dura demasiados días, como usted nos dice, y por tanto acabamos adaptándonos sin que haya en general una afección grave. Así es, Rafael, así es. Bueno, pues eso de que cuando cambiemos el reloj, digamos aquello de, bueno, ahora son las 3, pero en realidad serían las 4. No, en realidad es la hora que marca el reloj, y con esa no se puede quedar. Lo que pasa es que el reloj biológico, ¿verdad?, no entiende de horarios, con lo cual, en pura teoría, lo natural, si somos, digamos, muy puristas con nuestro organismo, sería despertarte cuando amanece y sería irte a la cama poco después de haber anochecido. Con lo cual, pues el resto del año seguimos trastocando esto, porque nos levantamos sí o sí a la misma hora y tendemos a acostarnos a la misma hora al margen de cómo esté el sol. En eso no respetamos nuestra biología, como en otras muchas cosas, ¿verdad? Ovidio Peñalver, psicólogo sanitario, muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros. ¿Y cómo afecta el cambio de hora a las mascotas? Samuel Alonso es miembro del equipo veterinario de Mascota y Salud. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué consecuencias puede tener el cambio de hora en los hábitos de sueño de los animales? Bueno, pues les puede ocurrir un poco como nos pasa a nosotros. Al final, siempre decimos que las personas somos animales de costumbre, pues con nuestros perros, nuestros gatos les ocurre lo mismo. Son animales de costumbres y de rutinas. Y cualquier alteración en las horas las que están acostumbrados a que vayan ocurriendo los diferentes eventos del día, pues les va a suponer una necesidad de adaptarse y de reajustar su ciclo diario. ¿Y ese estrés producido por la alteración del sueño, cómo afecta a los animales? Bueno, tenemos algunos animales que por su temperamento, de ser a lo mejor más ansiosos o más nerviosos, les puede generar un aumento en este comportamiento. La rutina del sueño es muy importante para la relajación diaria del animal. Entonces, cuando tenemos un cambio en estos horarios, le va a repercutir pues en el resto del día, a la hora de poder adaptarse a la hora del paseo, la hora del desayuno principalmente. Todo eso va a tener que reajustarlo y va a suponerle un
un pequeño estrés, sí. ¿Hay algún problema de comportamiento en las mascotas que se relacione con ese cambio de hora? Bueno, sobre todo en el día a día del animal, en esos primeros días hasta que se adaptan, pueden tener alteraciones en la ingesta, por ejemplo, en el desayuno principalmente. Desde animales que son muy voraces y echan en falta que ya les tocaba el desayuno y notan que falta, que no llega, o animales que a lo mejor son de comer poco y a lo mejor les pones el desayuno lo que sería una hora antes de lo que están acostumbrados, según cuando el cambio de horario es de invierno o de verano, y realmente tengas un animal que, bueno, pues que si normalmente desayuna poco, pues es que a lo mejor te deja el desayuno ahí durante efectivamente una hora o más, porque realmente no lo necesita en ese momento. ¿Se ven habitualmente menos afectados los gatos que los perros? No necesariamente. A ver, es verdad que el perro entra en más rutinas con nosotros porque interaccionamos más en cuanto a que salimos a la calle con él, le ponemos de comer, hacemos les hacemos más partícipes de nuestras rutinas diarias, pero el gato, dentro de estar en casa y que bueno, parece a veces que está como más a su bola, pero realmente son animales también muy, muy meticulosos y por ejemplo el cambio del horario de que le pongamos de comer a una hora u otra les puede afectar igualmente. ¿Y cambia la manera en que afecta a los perros más jóvenes de aquellos que son más mayores? Sí, lo que tenemos con los perros jóvenes es que normalmente, pues a lo mejor en el primer año y algo de vida en el que todavía están aprendiendo a adaptarse a nuestras rutinas, a nuestras costumbres, a lo mejor todavía incluso están por primera vez aprendiendo cosas por primera vez, de tipos de paseos, tipos de actividades, de ejercicios, de interacción con otros animales. Es decir, están en un momento de aprendizaje en el que la rutina tiene un valor añadido porque les permite adelantarse a saber que vale, ahora es cuando tocaba esto que me llevan por ahí con una correa, que tengo que aprender porque veo otros perros. Tiene todavía más valor el saber cuándo va a llegar el momento de aprender algo. Cuando hay un cambio de horario, bueno, pues se van a sorprender porque de repente van a tener ese paseo antes o se va a retrasar ese momento del paseo, por lo tanto, pues bueno, van a tener un poquito más de incertidumbre y les puede afectar un poco más a ese aprendizaje. Pero bueno, se adaptan rápido porque al ser cachorros también se adaptan más rápido. En el caso de los mayores, bueno, hablaríamos de los perros muy mayores a lo mejor, en los que ya empezamos vemos en veterinaria incluso cuadros similares a un cuadro senil, a una disfunción cognitiva. Bueno, pues son animales en los que son más frágiles y la rutina les sirve de ancla en el día a día para poder relacionarse con su entorno y con su día a día. Un cambio en la rutina en un animal con este perfil, pues sí es verdad que le puede suponer un esfuerzo extra respecto a otros animales, sí. ¿Qué recomendaciones podemos dar para ayudar a los animales a adaptarse al cambio de hora? Bueno, al final lo interesante sería amortiguar ese cambio de una hora y que fuera de una forma más gradual. No siempre es fácil, pero bueno, si sería bueno hacerlo para nosotros mismos. Si nosotros cambiamos nuestra rutina, la vamos a ir asociada al perro. Es decir, si yo me levanto 10 minutitos antes para luego no notar tan de brusco ese cambio dentro de una semana, si me voy adelantando 10 minutos el reloj y también adelanto 10 minutos el ponerle el desayuno al perro, adelanto 10 minutos el salir a pasear, pues ese cambio junto con el nuestro lo podemos ir asociando y que vaya junto. Si no vamos a hacer cambios en nuestra rutina para adaptarnos, bueno, pues sí que podemos tener el detalle de si tenemos un animal que sabemos que es un poco más sensible a estos cambios, pues ir adaptándole durante días anteriores 10 minutitos, de manera que en 6 días, 10 minutitos, pues tenemos la hora recuperada. De manera que adaptamos y amortiguamos el cambio en vez de una hora de un día para otro, 10 minutitos cada día. Pues Samuel Alonso, veterinario, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Veremos si en algún momento se tienen en cuenta esos argumentos que hablan de los perjuicios de cambiar la hora. De momento, este domingo tendremos que volver a mover las manecillas del reloj. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza. Está disponible de lunes a viernes en todas ellas y también en las principales plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.
Plaza Podcast. Historias que cuentan.